Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a los que nos van a escuchar en este video. Este video solamente es como para comentar un comentario sobre el debate que tuvo el hermano Salvador con René. Es solamente un extracto, una parte de lo que se llevó a cabo, porque el video es muy extenso. El apologeta René Torres, un defensor católico, defendió la postura de que el diablo no fue vencido en la cruz. Y el hermano Salvador Barragán defendió la postura de que él ya había sido derrotado, como nos dice la palabra de Dios. Se le quitó el dominio y el poder de la muerte. Bueno, vamos a empezar a comentar este video. Solamente déjame compartirlo en algunos grupos. Hola, hermano Grimaldo, si me pudiera decir usted si se escucha el audio, se escucha el video. Por favor de hacérmelo saber, por favor, si se escucha el audio. A ver, hermano, si usted me puede confirmar eso, por favor. Hermano Luis Grimaldo, si lo está escuchando. Ok. Gracias, Quique. Gracias, Quique, por confirmar. Tenía las dudas y si el audio se escuchaba. Entonces, no sé si me expliqué o no llegaron cuando empecé a decir de qué se trataba este video. Este video lo voy a hacer sobre un comentario breve sobre lo que pasó en el comentario de René con el hermano Salvador, un debate que tuvieron ellos dos. Aquí voy a ver varios aspectos. No se trata de evidenciar a René ni de ridiculizarlo ni nada por el estilo. Simplemente, como creyentes, pues lo que estamos buscando todos es llegar al conocimiento de la verdad, como dice la palabra, ¿no? Al entendimiento. Y desafortunadamente mi amigo René pues dijo algunas falacias en su predicación, en su exposición, falacias que ni siquiera los credos católicos apoyan. Yo a René lo estimo, ¿no? Lo estimo y es mi amigo, lo considero un amigo. No trato de evidenciarlo, simplemente voy a usar ese debate para aclarar algunos puntos donde no estamos de acuerdo y hacerlo con todo el respeto, con toda la honestidad posible. La palabra de Dios nos manda que nosotros corrijamos con mansedumbre a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. Aquí les voy a mostrar una parte de... Yo solamente tomé los 10 minutos, perdón, de la exposición de René. Con 10 minutos me di cuenta, pues dijo varias cosas, varias cosas que deben de ser analizadas con cuidado y con detalle. Voy a empezar a correr el video, hermanos, a ver si no se desfasa. Cualquier cosa que se oiga mal o que no se escuche bien, me lo hacen saber, por favor. Voy a empezar a correr el video. Esta es la parte donde René empieza a exponer a exponer su defensa sobre que el diablo no fue derrotado. Escuchen. Tenemos diferente a lo que dicen los bautistas. Saben, los bautistas, pues una rama
del protestante. Caray, parece se está trabando un poco el internet. Saludos, Misael. Quique, Luis Grimaldo, los que se están agregando al video. A ver, es que estoy teniendo problemas con... Para nosotros son una rama herética que ha salido, ¿verdad?, en los últimos cosas. Bueno, lo que se carga poquito. No sé si escucharon lo que dijo René. Dijo, para mí, para la Iglesia Católica, dice, los bautistas son una rama apóstata, una rama hereje que salió en los últimos momentos. Ya sabemos los caballitos de guerra, ¿no?, que suelen usar estos hombres. Y pues bueno, ya de entrada entró él con descalificativos, entró con los ad homines ya conocidos ahí en los debates, ¿no? O sea, descalificar al rival. El tema no es ataques personales, no es la iglesia. El tema es si fue vencido Satanás. Esto lo vamos a ver muy recurrente en René. En todas sus posiciones él se desvía mucho. O sea, el tema es en sí si Satanás fue derrotado, pero él toca muchos temas. Se va a las descalificaciones, él se va al tema de la justificación. O sea, pierde el hilo del debate. Yo solamente voy a analizar sus 10 minutos de exposición. Solo que no contaba con esto, hermanos. Está un poco lento el video de YouTube. Pero bueno, ya de entrada, ahí René nos está mostrando sus descalificaciones. Ya así se presenta él, ¿no?, diciendo los bautistas son herejes y bla, bla, bla. A ver si vamos a continuar a ver qué más nos dice. Doctrinas, como por decir, el salvo siempre es salvo, eso no existe. También que ellos presentan a un Jesús que ya derrotó al diablo, y eso es una mentira. Es una mentira, dice René, que Jesucristo venció al diablo. Pero fíjense qué ironía, ¿no? O sea, el mismo catecismo católico, fíjense lo que nos dice el mismo catecismo católico, mucha atención. A veces estos católicos modernos desconocen sus credos, ¿no? O sea, desconocen dónde están parados y hacen muchas falacias, inclusive van en contra de sus propios catecismos. Fíjense lo que nos dice el catecismo numeral 2853. Lo dice claramente. La victoria sobre el príncipe de este mundo, y cita a Juan 14:30. Dice, se adquirió de una vez por todas. Y fíjense cuándo es, porque da la ubicación en dónde. En la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Ese es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Y luego da una cita, Juan 12:31. Eso lo dice el catecismo. Catecismo Católico 550. Dice, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, aquí hace una cita de la Biblia, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Y luego continúa el catecismo, dice, los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe, anticipan la gran victoria de Jesús, dice el catecismo, sobre el príncipe de este mundo, y cita a Juan 12:31, por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Bueno, eso es lo que dice el catecismo. Y hay muchas más citas que hablan de la derrota de Satanás. Entonces aquí mi amigo René, pues parece ser que no solamente desconoce las escrituras, sino que también desconoce su propio catecismo. Vamos a continuar a ver qué más nos dice René en este video. Porque ciertamente Jesús es solamente el instrumento de propiciación. Hermanos, cuando reproduzco el video de YouTube, si me pueden confirmar por favor si se escucha lo que él está diciendo.
o nada más me escucho yo. Ahí, por favor, si me lo pueden hacer saber. Bueno, aquí René dice la propiciación. René toca un tema que desconoce. No es la primera vez que él toca el término propiciación. Para los católicos nominales, y aquí está Wilfred, si yo le preguntara qué significa propiciación, les aseguro que no me daría una definición correcta. De hecho, ayer hicimos la prueba con Max y con René y están totalmente ajenos a lo que es la propiciación. O sea, no puedes hablar tú del evangelio si no conoces lo más básico del evangelio. O sea, no conoces el concepto de propiciación. Propiciación significa, dicho sea de paso, significa así, palabras más, palabras menos, es el acto de Dios por el cual Dios propicia, válgame la redundancia, los medios o la providencia por el cual Dios nos hace aceptos ante Dios, ante el mismo juez. O sea, es decir, Dios propició a Jesucristo como el sacrificio único y exclusivo para que por medio de ese sacrificio, con un solo sacrificio de la palabra de Dios, Dios nos hizo aceptos ante Él. Es decir, Dios aplaca su justicia y su ira mediante el sacrificio de su Hijo. Dicho sea de paso, por eso nosotros creemos en la seguridad de salvación, porque una vez que ya se le imputa justicia al hombre por medio de la fe, como dice Romanos 5:1, dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios, es decir, ya el conflicto que había entre Dios y el pecador se soluciona de una vez y para siempre por la propiciación de Jesucristo, por su sangre. En su sangre tenemos la propiciación y el perdón de los pecados. Entonces, si ya Dios satisfizo su ira y su justicia sobre su propio Hijo, ya hay una deuda saldada, ya hay una deuda que está totalmente satisfecha. Entonces, esa es la propiciación. Aquí vemos en el video claramente que nuestro amigo René pues no tiene ni siquiera idea de lo que significa la propiciación, ¿no? Y la menciona varias veces, pero no tiene idea absolutamente de lo que se trata. Vamos a seguir viendo lo que dice. Para liberarnos de las obras de este mundo. Dice en la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, nos liberó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Al ser trasladados al reino de su... Fíjense, parece ser que leí un versículo que no entendió. Aquí es donde a veces el católico peca de no escudriñar lo que está leyendo, lo que está diciendo. Él citó Colosenses 2:15. Vamos para allá, permítame un segundo. Colosenses 2:15 dice la siguiente manera. Perdón. Bueno, no está citando, perdón, está citando Colosenses 1:13. Me equivoqué aquí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Punto número 1. Si Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿cómo es que el diablo te puede otra vez derrotar? Si este pasaje está diciendo que lo ha hecho. Aquí estamos hablando de una oración que está en indicativo, no está en subjuntivo, es decir, no está diciendo el cual probablemente nos vaya a librar o quizás nos libre de la potestad. No, aquí está dando por hecho. Pablo a los colosenses le está diciendo que ya han sido liberados de la potestad de las tinieblas. Dice, y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, este mismo pasaje parece ser que refuta la misma postura que René plantea, ¿no? O sea, él curiosamente cita este pasaje, pero este pasaje pues lo está contradiciendo a él mismo, ¿no? Si ya Dios se ha liberado de las tinieblas, hablando obviamente de creyentes, entonces, ¿cómo es posible que otra vez te vuelva a derrotar? O sea, estaríamos hablando que Satanás tiene más dominio, más poder que Dios, y eso es una aberración. Vamos a continuar a ver qué dice René. Su Hijo, Él viene a limpiarnos, a purificarnos, dice a rescatar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:4. Él es el único mediador que dio la vida por nosotros, igual Efesios 2:8. Él es el único mediador, 2:7, que dice que por pura bondad, regalo y merecido, Él dio la vida y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo nos liberó del diablo? O sea, me vas a decir tú, si ya nos liberó, bueno, más bien, si ya se ha derrotado, como Él dice, Él mismo lo dijo, que el diablo opera en el aire y lo dice la palabra de Dios, eso lo creemos. Ojo ahí, miren, lo que René está diciendo ahí es la siguiente cuestión, o sea, si Dios ya lo derrotó, ¿cómo es posible que el diablo siga operando, ¿no? Y cita él, creo que fue, déjeme checo el pasaje fue
Efesios, déjame lo busco aquí para no estar adivinándole. Es Efesios, está un poco lento. Efesios 2:2. Y él citó esta parte para sustentar que pues el diablo sigue operando, ¿no? Pero no sigue operando sobre todos. Ojo con eso, o sea, hay que leer bien los contextos, René, y los católicos también los motivo a que lean bien los pasajes, ¿no? Aquí Efesios, desde el capítulo 2:1, Pablo está hablando de cómo Dios nos ha liberado a los creyentes, evidentemente, ¿verdad? Cómo nos ha librado y nos ha dado vida, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, está hablando de los creyentes, obviamente. O sea, Dios nos rescató y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y luego el versículo 2 es el que cita René. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Quiénes anduvieron en otro tiempo? Evidentemente los creyentes, los cristianos, los que han pasado de un estado de muerte a un estado de vida, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, ojo con esto, que opera ahora en los hijos de desobediencia. O sea, aquí este pasaje está hablando de dos tipos de personas, los que anduvieron en otro tiempo bajo ese dominio y esa potestad, y los que continúan viviendo en esa potestad. Por eso dice, anduviste, ¿quiénes? Los creyentes, en este caso los de Éfeso, porque a ellos se les dirige la carta. Entonces, el argumento de René queda inválido ahí porque René está aplicando este texto para todos, o sea, en general, para creyentes y para no creyentes. Entonces, ya desde aquí ese versículo, pues a él se le no apoya la idea que él tiene, ¿no? O sea, de que el diablo opera aún en los hijos de Dios. Y ahorita más adelante vamos a ver dónde nos dice la Biblia que ya los hijos de Dios no son tocados por Satanás, no son tocados, o sea, pueden ser confundidos mentalmente, así como lo hizo con Pedro, ¿no? Pero a modo de que el diablo lo pueda poseer o que lo pueda arrancar de las manos de Dios, pues es imposible. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí viendo lo que expone René. En eso no tengo que discutir, pero si ya está derrotado, entonces ¿por qué el diablo sigue operando? Lo que realmente estos hermanos no entienden que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Bueno, él dice, si el diablo ya fue derrotado, dice él, ¿por qué sigue actuando Satanás? O sea, ¿por qué sigue operando? Bueno, ya como lo leímos ahí, Satanás ya no opera sobre los hijos de Dios, ya no opera. Inclusive Pedro, el apóstol Pedro, que sabemos todos perfectamente que en Lucas 22:31, donde Jesús le advierte a Pedro, dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estamos hablando de un creyente, ¿va? De Pedro, del apóstol Pedro, de un apóstol precisamente. Y aquí vemos claramente que Satanás no llegó por su propia iniciativa ni por su propia fuerza a tentar a Pedro y a desviarlo, ¿no? O sea, dice la palabra que él ha venido a pedirte. Satanás opera así, pero no opera bajo sus propias condiciones, no opera bajo su propia voluntad. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, pedirle permiso para tocar a un hijo de él o para... Eso lo vemos también claro en el ejemplo de Job, ¿no? Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para hacer sobre Job ciertas cosas. Entonces, Satanás, como lo pinta René ahí en el debate, no opera por su propia iniciativa ni por su propio pie. Tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y entonces Pedro, sabiendo esto, Pedro escribe en su primera carta de Pedro 5:8, escribe la siguiente recomendación o advertencia, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, Satanás está haciendo esa sumisión, va a estar buscando al creyente, hacerlo trastabillar, destruir al mundo, etcétera. Sin embargo, como ya lo vimos en Lucas 22:31, no puede operar si Dios no le permite. Entonces, Satanás no opera fuera del dominio y el control de la soberanía de Dios.
Entonces ahí René, por eso se le responde esta pregunta, dice él, ¿por qué opera Satanás? Pues Dios tiene propósitos divinos, o sea, Dios desde que creó a Satanás y a los ángeles caídos, evidentemente los creó en un estado de perfección. Cuando Dios decide crearlos y darles esta existencia, en el plan de Dios estaba contemplado que ellos iban a revelar. Dios lo pudo haber eliminado en cuanto él se revelaba, ¿no? O sea, de aquí te deshago y adiós, o sea, te acabaste, pues. Sin embargo, vemos que Dios permite que Satanás siga operando. ¿Por qué? Porque hay propósitos divinos detrás de todo eso. El mismo Catecismo Católico, en los numerales 300 en adelante, habla de la maldad. Y dice el Catecismo, citado por Tomás Moro, que Dios usa todo el mal para el bien. Es decir, detrás de todo el mal hay un propósito divino, que es glorificarlo, que es recordemos que todo, hermano, todo lo que pasa en el mundo, las calamidades, incluso esto que estamos viendo de las enfermedades, todo ese tipo de cosas, Dios tiene control de todo eso. Amós 3:6 dice, habrá un mal en la ciudad, dice, el cual Yahweh no haya mandado o no haya hecho. Todo está, hermanos, sobre la mano de nuestro Creador. Todo está contemplado, aún el mal que nosotros vemos. Dios tiene un plan y un propósito para su glorificación, para glorificarle a Él, aún de las cosas más terribles. Entonces esa es la respuesta a nuestro amigo René. El mismo Jesús nos da la prueba y comienza casi el evangelio de esta manera. La primera manera y la primera invitación es: arrepiéntanse de esta generación, pónganse a salvo. Capítulo 2, versículo 39, 42, por ahí. Entonces, la primera es arrepentíos y bautizarse. Bautiza, Jesús nos da el ejemplo. Bueno, ahí René se desvía del tema, ¿no? O sea, ya empezó a tocar el tema de los sacramentos, haciendo proselitismo, ¿no? Pues sabemos que el católico tiene como medio de salvación o como medio de justificación no el sacrificio de Cristo como tal, sino los sacramentos. O sea, ellos creen que Cristo simplemente vino a dejar una serie de rituales, de sacramentos por los cuales uno solo, si simplemente uno sigue sus requisitos, pues uno se salva al final de cuentas, ¿no? Ellos no entienden a cabalidad el precio y el pago de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ellos simplemente, incluso el mismo René lo ha dicho, ¿no? Lo ve como un testigo de Jehová. Por ejemplo, si viene un testigo de Jehová a mi casa, yo le pregunto, ¿quién es Cristo? Pues ellos dicen, no, es un ejemplo nada más a seguir, o sea, yo tengo que seguirlo a él, y si yo cumplo los pasos que él siguió, pues yo me salvo a mí mismo, ¿no? Y no saben que fue Cristo, precisamente el sacrificio de Cristo, lo que nos salva, no tanto mis acciones, sino las acciones que hizo él en la cruz, o sea, el propiciar mi salvación, la redención, la sustitución. Hubo una sustitución porque dice la Biblia que el justo, en este caso Cristo, dice, murió por los injustos. La Biblia nunca te dice que Cristo murió por justo, ¿no? Entonces, si Cristo nada más es un ejemplo que vino a dejar sacramentos y una serie de normas y rituales para salvarnos, aquí la pregunta, y más adelante se le hizo Salvador a René, ¿cuál sería el propósito entonces de Cristo, no? O sea, Cristo se humilló a sí mismo, vino como hombre, pero ¿para qué? Si tú solamente te puedes salvar siguiendo una conducta, siguiendo unas normas, ¿no? O sea, tú mismo te puedes salvar, entonces ¿para qué vino Cristo? No tendría caso que Cristo, el verbo encarnado, se haya hecho carne y se haya humillado a sí mismo, si al final de cuentas lo que te salva no es su sacrificio, sino tus acciones, lo que tú puedas hacer, o sea, si tú puedes cumplir sacramentos o no los puedes cumplir. Entonces, lo que está diciendo René aquí en estos minutos es exactamente eso, o sea, se lo doy así a resumido. De una verdadera conversión. Después, el mismo Jesús en el capítulo 4 de Mateo dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces vamos a decir, hasta ese momento tú puedes decir, no, pero todavía no estaba derrotado. Ok, nomás se derrotó en la cruz, porque es lo que... Ciertamente Jesús viene y nos quiere liberar de esta vida que llevamos, pero Él hasta ahorita no me ha podido presentar los presentes y futuros fueron perdonados. Esto también fue muy recurrente en René. O sea, el tema no era si tus pecados habían sido perdonados o no, o sea, el tema era si Satanás había sido derrotado. René se supone que iba a defender esa postura, de que Satanás fue derrotado. Pero él insistió en
en el asunto de los pecados, ¿no? Y él dice, ¿dónde dice la Biblia que todos los pecados fueron pagados? Aquí René y muchos católicos, desafortunadamente, y muchas religiones que no coinciden con nosotros en la doctrina de la gracia, creen que Cristo, repito, fue nada más un ejemplo a seguir. Algunos creen que nada más pagó los pecados pasados, ¿no? O sea, que no apaciguó de una vez y para siempre la ira de su Padre, sino que Dios todavía sigue enojado contigo, con el pecador. Entonces, o sea, de tal manera que Dios, como el sacrificio de Cristo no fue suficiente para pagar su justicia y su juicio, su justicia y su ira, para apaciguarla de una vez y para siempre, entonces Dios todavía sigue enojado con el pecador y lo va a castigar, lo tiene que enjuiciar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de su Hijo, en otras palabras, René está diciendo que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no está aplacando la justicia y la ira de su Padre. O sea, aún hay una deuda entre Dios y el pecador. Esto es algo bien contrario al Evangelio de Dios, hermanos. Bien contrario. Pablo dice a los colosenses, en Cristo estás completo, dice. Estás completo en Cristo. O sea, no hace falta agregarle rituales, sacramentos, ni nada de ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Dónde dice que Dios perdonó nuestros pecados? Bueno, vamos a hablarlo de una manera sistemática. Hablando desde Isaías, por ejemplo, en Isaías 1:18 encontramos esto, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, dice. O sea, aquí está usando un símil, dice, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Aquí no está hablando simplemente de un lavamiento superficial, un lavamiento a medias, sino que el símil está diciendo que van a ser totalmente emblanquecidos, totalmente purificados. No dice a la mitad. Ahí mismo en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Ahí está hablando de plural. No dice, yo soy el que borro algunas de tus rebeliones, o nada más unas, o unas cuantas, las presentes, no, dice, borro tus rebeliones en plural. Dice, por amor de mí mismo. Y fíjense con esto, con lo que termina. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Hay una deuda pagada y saldada totalmente en el sacrificio de Cristo. No me voy a acordar más de tus pecados. Y ojo que el autor está dando por hecho que el hombre va a seguir pecando, porque dice, no me acordaré de qué, de tus pecados. O sea, vas a seguir pecando, pero no me voy a acordar de tus pecados. Entonces, la Biblia no es un manual de capricho, ¿no? O sea, no puedo decir, la Biblia tiene que decirme forzosamente futuros, presentes y pasados. No, la Biblia no te tiene que decir eso. Hay mensajes implícitos en la Biblia. Es como si yo te dijera, a ver, ¿dónde dice Trinidad? O sea, demuéstrame un versículo que diga Trinidad. Si no dice Trinidad en la Biblia, entonces no es bíblica. Claro que no, es un concepto. Entonces la Biblia, si bien a lo mejor no te va a decir, Dios borra los pecados pasados, presentes y futuros, como Él lo quiere que se diga, está implícito. No me acordaré más de tus pecados. De tus pecados, no está diciendo, está dando por hecho que el hombre va a seguir pecando. Miqueas 7, del 18 al 19 dice, que Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida significa, ya no me voy a acordar, lo vuelve a repetir Miqueas, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Evidentemente porque la ira y el enojo o la ira del Padre fueron saciadas de una vez y para siempre en el sacrificio de Cristo. La herejía de René, y es herético, tengo que decirlo de esa manera, decir que el sacrificio de Cristo no aplaca la ira de su Padre es herético, porque estaríamos diciendo que aún seguimos como en el antiguo pacto, ¿no? Donde se sacrificaban animalitos para el perdón de pecados, pero como esos animalitos no satisfacían plenamente la justicia y la ira de su Padre, del Dios, por eso constantemente se tenía que estar sacrificando. ¿Para qué? Para estar aplacando nada más o postergando la ira del Padre. Entonces, esas declaraciones de René son contrarias totalmente al Evangelio. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Perdón. Dice lo siguiente.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, él también creo que citó este pasaje, pero nada más hasta ahí. O sea, estos hombres usan pasajes tijereteados, ¿no? Mira, ya ves, o sea, que si sigues fornicando, sigues haciendo todas estas cosas, pues vas a la condenación. Pero fíjense lo que dice Pablo. En el versículo 11 dice, y esto erais algunos de ustedes. O sea, en tiempo pasado, esto es lo que eran ustedes antes. Y dice, algunos. No está diciendo que todos, evidentemente en la iglesia no todos son convertidos. Dice, y esto eras algunos de nosotros, mas ya habéis sido, tiempo presente, ya habéis sido lavados. No dice, serás lavado. No, ya habéis sido lavado. Ya habéis sido santificado, es decir, apartado para Dios. Ya habéis sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, esta doctrina de René, pues, es contraria no solamente al catecismo, sino también a la Biblia, porque el catecismo también reconoce que ya hemos sido justificados por medio de la fe, según el Concilio de Trento. Y luego dice en Efesios 1, del 7 al 8, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención es una palabra que significa si no me mal recuerdo, es una compra. O sea, Cristo ya nos compró a precio de sangre, evidentemente, dice por su sangre. Ya eres posesión de Dios cuando Cristo ya te compró con su sangre, ya tú eres parte del cuerpo de Cristo como creyente, ya eres una adquisición de Dios. Ya no te puede, dice la Biblia, que a las ovejas del Señor ya nadie las puede arrebatar de su mano. O sea, es imposible. Es imposible, dice que no hay quien las arrebate de su mano, dice, porque el Padre y Él las cuidan. Tenemos un Dios efectivo. Estos católicos a veces muestran un Dios incompetente, ¿no? O sea, que quiere hacer las cosas, pero al final de cuentas el hombre se sale con la suya. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, no el sacerdote católico, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Evidentemente el pasaje está sugiriendo a Él como el sujeto de la oración, entonces aquí estamos hablando de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Tengo maldad en el pasado? Sí. ¿Tengo maldad en el presente? Sí. ¿Tendré maldad en el futuro? Sí. Para limpiarnos de toda maldad. Está implícito pasado, presente y futuro. Entonces vamos a continuar aquí a ver lo que dice René. Saludos, hermano Moisés. Ahí está Renecito. Saludos también a René. El hermano Juan Manuel Calderón, también saludos. Vamos a ver qué más nos dice Renecito aquí en este video. La Biblia lo expone que ya fueron clavados en la cruz. Sí, pero entonces si confesamos nuestros pecados, Dios que es justo nos perdonará nuestros pecados. Evidentemente. Primera de Juan 2:1 que dice, hijitos míos, ¿cómo dice? Hijitos míos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Entonces Jesús es el nuevo sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Él no se está débil a nuestras, él está atento a nuestras debilidades. Entonces él dice que él intercede por nosotros. Esto lo dice el capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. Él es nuestro juez, sí, ciertamente. Pero ahora vamos a ver que si él dice que el diablo ya fue derrotado, entonces yo puedo andar por el mundo pecando porque ya pagué. Ahí viene la primera falacia, ¿no? Esta es una falacia muy recurrente en los católicos, en los sinergistas. Ellos siempre interpretan de esa forma, ¿no? Ok, es que si ya fui perdonado, si ya fuiste justificado, entonces eso quiere decir que tengo una licencia a hacer con mi vida lo que quiera. O sea, puedo ir a pecar, puedo ir a fornicar, puedo ir a hacer todo. Como ya estoy justificado, no importa lo que haga. O sea, esa es una falacia, es un muñeco de paja.
Ninguna confesión reformada, ninguna iglesia bautista, presbiteriana, predican que que un hombre justificado tiene una licencia a pecar. Al contrario, Pablo lo dice en Romanos 8, dice, dice que si andamos según el Espíritu de Dios, dice Pablo, mas vosotros ya no andáis según la carne, dice, ya no andáis según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Si es que, o sea, es decir, ahí estamos viendo una condición de primera clase. O sea, si el Espíritu de Dios mora en ti, por ende o por consecuencia, no vas a andar en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que vive en ti y mora en ti te restringe para no pecar. Entonces, bíblicamente no es sustentable esa falacia. Va a decir, como ya soy justificado, inclusive Pablo les dice por ahí en Romanos 6, ¿qué pues diremos? Dice, ¿pecaremos para que abunde la gracia? Y dice Pablo, de ninguna manera, dice. Porque los que habéis muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviréis aún en él? Si ya moriste en el pecado, ¿cómo vas a volver a vivir en tu antigua vida? Segunda de Corintios 5:17 dice, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo. Estos hombres desconocen la regeneración, la nueva vida, los nuevos deseos que tenemos como creyentes. Todo eso lo desconocen, por eso, porque no tienen una base doctrinal sólida ni bíblica, por eso hacen todo ese tipo de falacias. O sea, ellos mismos se contradicen y están en un mar de contradicciones, ¿no? Nosotros no predicamos eso por ningún lado, o sea, nunca le vamos a decir a una persona, mira, como ya eres justificado y eres gratuitamente salvado, como dice la palabra de Dios, dale rienda a tu vida, o sea, haz de tu vida lo que quieras. No. Al contrario, dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Si hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces tu vida es una verdadera vida de creyente. Si no das frutos, por más que tú vayas a una iglesia, por más que comulgues, por más que te bautices, por más que te confieses con un sacerdote, por más que hagas, sigue siendo un mundano, sigue siendo un carnal, sigue siendo un esclavo vendido al pecado, si Cristo no te ha liberado. Por eso la palabra de Dios dice, al que Cristo libertare será verdaderamente libre, al que Cristo lo libere de una vez y para siempre. El Cristo no libera medias, no te libera poquito y luego mañana te va a enjuiciar, mañana te va a... No, ha sido liberado totalmente de una vez y para siempre. Saludos, hermano Fabián. Bueno, Antonio Valencia, saludos también. ¿Qué dice él? El demonio es astuto, seductor y engañador. Y el alma engañada sí se entera, trabaja para el demonio pensando que trabaja para Dios. Así están las 666 sectas. Bueno, eso también es otro muñeco de paja, ¿no? O sea, ellos siempre piensan que son ellos y las demás son sectas, ¿no? Siendo que ellos son parte también de la corriente sinergista, ¿no? O sea, la corriente sinergista dice que simplemente Dios mandó de alguna manera como medios de justicia, es decir, como si tú estuvieras muriéndote en el mar y Dios te está mandando un salvavidas, te está mandando un barco para ver quién lo quiere tomar. Ese es el común denominador de todas las falsas religiones. No existen 600,000 ni 200,000 religiones, no, eso es una falacia eso. Solamente hay dos religiones, la de Cristo y la de los hombres. La doctrina bíblica y la doctrina de los hombres. La tradición bíblica y la tradición de los hombres. No existen más de eso. Si se fijan ustedes, católicos, mormones, testigos de Jehová, todo ese tipo de religiones que no predican la gracia ni el sacrificio perfecto de Cristo, ellos tienen que añadirle al sacrificio de Cristo cosas. ¿Qué le añade al católico? Pues sacramentos, obras personales, obras de piedad, como si eso fuera el medio, ¿no?, por el cual uno se salva. El testigo de Jehová también. O sea, Cristo simplemente es un ejemplo para salvarnos. Si yo sigo sus pasos, me salvo a mí mismo. Entonces, el común denominador de todas estas religiones, falsas religiones, es que Cristo no hizo nada en la cruz, o sea, absolutamente nada. Solamente vino a dar ejemplos, vino a poner sacramentos, vino a poner un camino, así una línea para seguirle, pero no es Cristo la causa y el efecto de la salvación, sino simplemente, repito, un ejemplo. Eso es el común denominador de todas las religiones falsas. Vamos a continuar aquí. ¿Qué dice Renecito? Pagaron por mis pecados. Eso es una falacia, eso es una herejía, eso es una mentira, eso es un engaño. Yo sé que muchos bautistas están engañados de esta manera. ¿Por qué? Que ciertamente Jesús nos viene a liberar y Jesús es el instrumento de propiciación.
y lo dice. Vamos a leer primero, voy a leer Romanos capítulo 25, que dice. Romanos 3, capítulo 25. Vámonos para allá. Creo que yo había notado algo sobre ese pasaje. O déjame aquí lo pongo en la Biblia. Vamos a ver cómo Renecito lee la Biblia con... Pues no sé cómo la lee, porque sí, de plano, sí. Yo creo que él lee pasajes para que se acomoden a su idea, ¿no? O sea, él no va a la Biblia a ver qué es lo que le dice la Biblia, sino va y toma un pasaje de aquí, otro de allá, otro de allá, otro de por allá, a ver cómo él es que arma su rompecabezas, ¿no? O sea, él así ve la Biblia como un rompecabezas. O sea, voy a agarrar un versículo allá porque este versículo se acopla a mi idea, pero él no analiza lo que se está diciendo, lo que el pasaje te quiere mostrar. Vamos a ver qué dice aquí Renecito. Así, el 24 dice, pero yo puedo andar por el mundo pecando porque ya acabo. Eso es una herejía, eso es una mentira, eso es un engaño. Yo sé que muchos bautistas están engañados de esta manera, porque ciertamente Jesús nos viene a liberar y Jesús es el instrumento de propiciación. Y lo dice. Vamos a leer primero, antes de ir a Hebreos, voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice así. Romanos 3, capítulo 25. Vamos a ver si ahí está lo que él está diciendo. Porque a veces ha dado citas y no tiene que ver nada lo que él trata de... a lo que él trata de, ¿cómo se llama?, de comunicar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo lo explica él. Le pongo play. Sí, el 24 dice, pero todos son hechos justos gratuitamente, y es precisamente lo que estaba hablando. Se fija lo que leyó él ahí, como que se apresura. Todos hemos sido, lo rezo, porque él solo como que se dio cuenta que ese pasaje refutaba su idea y como que quiso adelantarle, ¿no? Para que no se entendiera lo que... Vamos a leer primero, antes de ir a Hebreos, voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice así. El 24 dice, pero todos son hechos justos gratuitamente. Todos son hechos justos gratuitamente. Bueno, el tema él ya lo desvió, ¿verdad? El tema ya ni siquiera era Satanás, o sea, el tema él ya lo desvió hacia la justificación. O sea, este hombre pierde muy fácil el hilo de los diálogos. O sea, se va por otros asuntos que no tienen que ver nada, ¿no? Ya empezó a hablar del tema de la justificación. Y si se fijan, el mismo pasaje que él lee dice, gratuitamente habéis sido justificados. En otras versiones dice de esa forma. Entonces, fíjese cómo al ver que ese pasaje dice que habéis sido justificados, trata de brincarlo inmediatamente. Precisamente lo que estaba hablando. Y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo. ¿Mediante qué? Mediante la redención. Eso es la manera en que vamos a hacer gratuitamente. Ojo con lo que dice él, fíjense cómo interpreta, ¿eh? Dice, vamos, o sea, en un tiempo futuro, vamos a ser justificados, cuando el pasaje te dice que ya habéis sido justificado. Miramos, vamos a leer los del 23, dice, Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados. No dice que vamos a ser justificados en el futuro, como él lo sugiere. De hecho, esa palabra justificado, eso es un verbo presente pasivo, participio plural. En esa oración está como nominativo, es decir, está en pasivo, ¿por qué? Porque nosotros no nos podemos justificar, por eso nosotros recibimos la acción de ser justificados. Aquí Renecito, pues sabemos que la gramática no es lo suyo, ¿verdad? Pero el hombre no se puede justificar a sí mismo, por eso el hombre tiene que ser justificado. El hombre recibe la justificación como un acto, lo recibe, él es el que es justificado. Nunca va a encontrar en la Biblia que el hombre se pueda justificar a él mismo. Por eso esos verbos están en pasivo. ¿Por qué? Siendo justificados, ¿quiénes son los justificados? Nosotros. Nosotros somos los que recibimos la justificación. Y luego Pablo añade, gratuitamente. Evidentemente, si yo no me puedo justificar, ¿cuál es la forma de justificarme? Gratuitamente, no hay otra forma. Nada que con que sacramentos, con que si yo cumplo, con que si yo
hago, con que si yo diezmo, con que si yo doy al pobre, me justifico. No, no, no. Gratuitamente, porque no hay otra forma de que el hombre pueda ser justificado. La única forma es gratuitamente. Fíjense cómo él mismo leyó ese pasaje, pero no tiene ni siquiera idea de lo que están leyendo. O sea, leen, pero no tienen comprensión. Está nublada el entendimiento de ellos, ¿no? Yo por eso a veces oro por él para que Dios le dé esa, o sea, que lea la palabra, pero que se le ilumine el cerebro, o sea, que se le ilumine el entendimiento para que pueda ver esos pasajes. Justificados ante Dios por la redención en Cristo, por la ofrenda de Cristo. No quiere decir que Cristo ya dio la vida y ya le quitó poder totalmente al diablo, que ya no tengo nada que hacer. Eso es una falta. Dice, no tengo nada que hacer. Eso también se ve muy recurrente en ellos, ¿no? O sea, como Cristo ya me justificó, pues yo me puedo sentar en el sillón y rascarme la panza, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, no. Otra falacia de René, ¿no? Nosotros nunca enseñamos eso. O sea, nunca enseñamos de, como ya eres justificado, ya lo había mencionado en el video, pero lo vuelvo a decir. Nunca enseñamos que ya como eres justificado tienes derecho a estar haciendo, pues nada, ¿no? Al contrario. La Biblia dice en Filipenses 2:13, si no me equivoco, que el Señor obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, tenemos un llamado, como dice Efesios 1:5, a la santificación, ¿verdad? Pero esa santificación no es el medio por el cual Dios nos salva. La santificación progresiva es una acción que tenemos los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo para santificarnos, pero no es el medio para nuestra salvación. Así que Renecito aquí confunde los términos, ¿no? Permítame aquí, ok, dice que entonces Dios no, él concluye que como eso sucedió, entonces el diablo no ha sido derrotado, ¿no? Pero Colosenses 1:13 nos dice algo bien contundente, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado. Evidentemente, Satanás ya no opera sobre los hijos de Dios y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aquí Renecito pues le falta un poco más de palabra, ¿no? Le falta un poco más de Biblia. Falacia de los bautistas que les han enseñado a sus pastores. Eso no es así. Aquí dice, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad. ¿Cuándo? ¿Pasado, presente o futuro? Hechos gratuitamente, René. Hechos. No dice serán justificados. Y luego te pregunta él, pasado, presente, futuro. O sea, lo está leyendo de su misma persona, lo está leyendo. Han sido hechos justificados. ¿Dónde estás leyendo ahí, René, que es a futuro? No hay ni un pasaje que te diga ahí que es a futuro. Lo repito, dice, siendo justificados. Presente, es un presente pasivo, porque nosotros recibimos esa justificación. Dice, gratuitamente por su gracia, no por mis obras ni por los sacramentos, vuelvo, gratuitamente. Mediante, ¿cuál es el medio? La redención. Vamos a ver qué significa esa palabra redención para aclarar un poquito más. Esa palabra se refiere a un rescate, a ser librados, a librar un prisionero, un esclavo. Entonces, ¿cómo es que somos librados? Mediante la obra de Cristo, a quien Dios puso como propiciación, como le dije a René, en un pasado, como le dije a René, propiciación significa satisfacer la ira y la justicia de Dios. Y esa obra evidentemente la hizo Cristo, ¿verdad? La hizo Cristo en la cruz. Saludos al hermano Dani Córdoba, el hermano Fabián. Dice el hermano Fabián, la justificación no es por obras, sino gratuitamente. Las buenas obras son la prueba de que nuestra justificación. Es más, la obra de Dios no le sirven sino a las personas. ¿De acuerdo, hermano? De acuerdo, totalmente. De acuerdo. Vamos a continuar aquí. Vamos a continuar con lo que dice René. Presente, y lo vamos a leer. Dice, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada
como nos vamos a ser justificados. Dice, Dios lo puso como... Dice, vamos a ser justificados. O sea, es decir, para René todavía el sacrificio no se culmina, ¿no? Es lo que está tratando de decir ahí. Ahí está diciendo Pablo, mediante el rescate de que Cristo hizo en la cruz, es que somos justificados gratuitamente. En ninguna parte de ahí habla de verbo futuro. O sea, el que está implantándole ahí la idea de un verbo futuro es exactamente René. Ahí no está hablando de un verbo en futuro. La redención, pues ya todos conocemos que se efectuó en la cruz, ¿verdad? Víctima cuya sangre nos consigue o nos consiguió. Dice, nos consigue el perdón. Nos consigue, René. Otro verbo que está en presente, es un presente continuo. Si ahorita estoy aquí en un segundo, pasa un segundo, ese es mi presente. Si pasa otro segundo, ese es mi presente. O sea, continuamente estoy siendo justificado, estoy siendo perdonado, estoy siendo justificado. Nosotros vivimos en un eterno, bueno, no en un eterno, sino vivimos en un continuo presente. ¿Por qué? Porque cada segundo que está pasando estamos en presente. Entonces, todo ese momento estamos siendo justificados. Eso es lo que está diciendo el pasaje. No está diciendo que es un presente y ahí se queda, ¿no? Evidentemente el tiempo, nosotros los humanos seguimos una línea de tiempo. Por eso siempre estamos en un continuo presente, siempre estamos siendo justificados. Perdón. Y esto es obra de fe, por fe, que debemos creer que Cristo, que vamos a ser liberados. Entonces dice, así como nos hace justos, perdonando los pecados. Ahora, ¿cómo nos perdona el pecado pasado? Confesándonos. En ninguna parte nos habla de que Dios perdona nada más los pecados pasados. De hecho, esa es una mala interpretación que él hace de, si no mal recuerdo, es de ese pasaje. Pues Dios envió la sangre para nuestra justicia a causa de haber pasado. Dice el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre, no de los sacramentos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica es Dios, no nosotros, René, al que es de la fe de Jesús. Aquí Pablo está introduciendo el asunto de la justificación por medio de la fe a los romanos. En la iglesia de romana, pues hay una iglesia nueva que se estaba formando apenas y estaba conformada por gentiles y judíos. Entonces Pablo tenía que darle las bases por los medios de los cuales somos justificados. Entonces Pablo por eso empieza a decirles que no es la ley, evidentemente, lo que nos justifica, ¿no? O sea, que no es imposible que el hombre pudiera alcanzar esa justicia por la fe. Cuando él está hablando de que Dios tuvo paciencia para pasar por alto, ni siquiera está diciendo que perdonó, o sea, dice que está pasando por alto, es decir, no está ejecutando su justicia, está pasando por alto, está dejando un espacio de tiempo. Por ejemplo, los del antiguo pacto, como eran justificados, pues ellos también tenían que haber sido justificados por Cristo, no hay otra forma de haber sido justificados. Evidentemente ellos tenían que ser hacia futuro, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo todavía no venía. Entonces, en ese lapso de tiempo en lo que Cristo venía a la tierra a pagar y hacer la propiciación por los pecados, en ese lapso de tiempo Cristo pasó por alto la culpa de ellos. O sea, no los enjuició, no los condenó, sino que fue paciente, dice la palabra de Dios, para manifestar en este tiempo y en un tiempo presente, dice Pablo, su justicia. O sea, hasta el momento que Cristo vino y manifestó la justicia o sació la justicia de su Padre, hasta ese momento Dios hizo una concesión sobre los que estaban en el antiguo pacto, ¿va? Para no enjuiciarlos, para no condenarlos. Por eso Pablo está diciendo eso. Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, antes de la redención de Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, Entonces, eso está refiriéndose ese versículo, no tiene que ver nada con acciones del pecado que nosotros hayamos cometido en el pasado, sino en los que murieron antes del sacrificio de Cristo. Entonces, vemos cómo René pues sí está más perdido que los hijos de la Llorona en este sentido. Vamos a nuestros pecados, porque dice Efesios 2, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, pero Cristo los hizo revivir y los sentó en los cielos. ¿Cómo te perdona los pecados pasados?
confesando tus pecados, precisamente. Fíjense aquí la lógica de René. Él citó Efesios 2, donde dice que ya nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, si nosotros seguimos la lógica de René, entonces quiere decir que nada más en el pasado nos sentó en los lugares celestiales, o sea, nos hizo aceptos delante de Dios en el pasado. Pero en el momento que tú peques, siguiendo la lógica de René, en ese momento Dios te baja del cielo. O sea, si estás sentado, ¿sabes qué? Discúlpame, pero vas para abajo. Te voy a tirar otra vez. ¿Por qué? Porque acabas de pecar. Pero ahí Pablo está diciendo, nos sentó en los lugares celestiales. O sea, ya estamos allá, porque Pablo está dando por sentado que ya el justificado de Dios, ya no hay manera, ya no hay forma de que él pierda esa justificación. Ahí Pablo nunca está dando una advertencia, ¿va? Siempre y cuando no está tampoco dando una condición, ¿va? Si Pablo dijera, nos hizo sentar en lugares celestiales, siempre y cuando te mantengas en ese estado, siempre y cuando no vayas a pecar. Bueno, aquí vemos el tema, René lo llevó por otro rumbo, ¿va? El asunto era sobre Satanás, pero pues vamos también de una vez derrumbándole sus falacias. Por eso vino Juan, arrepentimiento de los pecados. Entonces, vamos a ver, dice, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo pasado, y demuestra también en aquel tiempo pasado que dice René, no se refiere a tu vida personal, a tus pecados pasados. Ya lo dije yo ahí, se refiere a la antigua ley, al antiguo pacto. Aquellos hombres a los que, ¿cómo iban a ser justificados ellos? Pues ellos tenían que esperar a Cristo, ellos tenían que tener un lapso de tiempo para que Cristo viniera y hiciera la propiciación. Por eso pasó por alto en el pasado ese tiempo para poderlos perdonar después del sacrificio de Cristo. A eso se refiere, René, no se refiere a que, o sea, nada más tus pecados pasados, no, esa es una mala y pésima interpretación de ese pasaje. Reforma en el presente, no que dice que nos reformó en el pasado o nos reformó en la cruz, no, dice nos reforma en el presente, es presentar lo que es tu declaración, tu confesión de ser justo ante Dios, y no solamente con la confesión, sino con todo lo demás. Ahora, dice, el que es justo nos hace justos por la fe cristiana. Eso lo acaba diciendo la palabra ahí. Ahora, vamos al capítulo 2, versículo 14. Dice así, puesto que eso... Ahora vamos para allá porque necesito, ya como hemos visto, pues no tiene mucha comprensión, digamos, de los pasajes. Ok, aquí él dice que de Romanos, pero en realidad creo que se va a Hechos. Esto ya lo había revisado yo y dice, vámonos a Romanos, pero en realidad a lo que él se va es a Hechos 2:14. Ahí pues él se equivocó de la cita, ¿va? A ver si no también yo me equivoco aquí. Esos son hijos, son de la carne y sangre, puesto que esos hijos son de la carne y sangre, y Jesús también compartió esta condición. Al morir le quitó el poder. El poder no quiere decir la autoridad o ¿cómo se dice? El existimiento del diablo. El diablo todavía existe. El diablo sí. Aquí este amigo pues mezcló el aceite con el agua, ¿no? O sea, dice, le quitó el poder, y si no le quitó la existencia, ¿va? Evidentemente pues está mezclando los conceptos. O sea, el decir que Satanás fue vencido no estamos aclarando, ni estamos diciendo, ni tampoco el hermano Barragán se lo dijo en el video, de que haya dejado de existir, simplemente que lo despojó de esa autoridad y de la muerte, quitándole ese dominio sobre los hijos de Dios. Y mire, vamos a ver un pasaje, nomás permítanme, en Primera de Juan 5:18. ¿Cómo es que el poder de Satanás ya no opera sobre los hijos de Dios? Y como ya lo habíamos dicho en el principio, el espíritu de error, de engaño que opera nada más en los hijos de desobediencia, no en los hijos de Dios, ya no, ese es un grave error de René. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios, no dice que todo el que va a una iglesia, ni el que pertenece a una iglesia fulanita, dice, todo aquel que ha nacido de Dios, dice, primero no practica el pecado. Ahí está la falacia de René, no, es que como ya eres justificado, pues vete a
vete a pecar libremente. No, no. La palabra dice que el que ha nacido de Dios no hace esto, o sea, no practica el pecado. Dice. Pues aquel eh, que fue entregado por Dios, le guarda, o sea, Dios le guarda al que ha nacido de Dios. Y luego da un énfasis añadido, dice, y el maligno no le toca, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque Dios le guarda. Entonces aquí Renecito dice que sí, cómo es que Satanás, cómo es que si Dios le quitó el poder y el dominio de la muerte, ¿por qué sigue operando? ¿Por qué existe? Pues evidentemente ya no con los hijos de Dios, ¿verdad? Dios le ha permitido operar, pero pues hasta donde Dios en su soberana voluntad ha querido. Sigue aquí en este mundo, él mismo lo dijo que esto opera en los aires y está, y la misma palabra de Dios también en la carta de Pedro, capítulo 1, versículo primero, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que el diablo está derrotado hasta cierta manera cuando tú cumples las... Fíjense cómo él condiciona la derrota del diablo, al diablo no a Dios, no a la obra de Dios, sino a condiciones humanas, dice. Dice, ya lo está derrotado parcialmente, dice, como que el 50% lo ha hecho Cristo, ¿no? Pero él está colgándole a la derrota del diablo ciertas condiciones, dice. Fíjense, ahí lo va a decir. Ante Dios, confesando como te perdona y perseverando en la santidad, en la obediencia, en una fe firme, en una fe constante, al final de los tiempos tú vas a tener el perdón de Dios. Pero mientras el diablo sigue operando en el aire y él mismo se dice... Operando, fíjense, o sea, qué contradictorio, ¿no? O sea, Primera de Juan nos dice algo distinto, vuelvo y repito. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no dice que todos, hay un grupo exclusivo, los que han nacido de Dios, no practican el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Por qué no le toca? Porque Dios lo guarda, ya lo había dicho yo, pero es necesario repetirlo. ¿Por qué? Porque René está diciendo que siempre y cuando, o sea, como que la derrota de Satanás va en función no tanto de lo que hizo Dios, sino de lo que tú puedas hacer. Esa es una doctrina totalmente herética, ¿no? O sea, le quita a Cristo la autoridad y el dominio que él tiene, ¿no? La potestad de Dios. Y como ya lo leímos, Colosenses 2:15 dice que Cristo derrotó a las huestes de maldad, exhibiéndolas públicamente, triunfando, dice, sobre ellos. Cristo, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, no en lo que tú puedas hacer. La Biblia nunca te va a decir que tú puedes vencer al diablo por esto y por aquello y por aquello. No, no. De hecho, cuando Pablo nos da las recomendaciones de la armadura de Dios, todas son armaduras defensivas. El yelmo, el casco, el escudo de la fe, todo con cuestiones de salvación, ¿verdad? La única arma que tenemos de ataque es la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita, atacando esas mentiras y esos engaños que tiene Satanás sobre mucha gente por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Saludos, hermano Alfredo. Saludos, hermano Osman Estrada. Dice Osman, pregunta, si Dios ya les perdonó, ¿por qué le piden qué? Perdón, me imagino, porque bueno, en el Hijo de Dios, Osman, hay una cualidad que Dios ha puesto en el corazón de ellos. ¿Cuál es esa cualidad? Un temor. Dice Isaías, no recuerdo el capítulo, dice, pondré mi temor sobre ellos, dice el Señor, para que nunca se aparten de mí. O sea, dice el Señor, pondré mi temor sobre ellos para que nunca se aparten de mí. Hay un propósito de Dios en poner su temor, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos de Dios tenemos ese temor, cuando pecamos, cuando cometemos una falta, un pecado, ya siendo justificados y habiendo nacido de nuevos, hay una nueva conciencia que no nos deja estar tranquilos. Esa es la diferencia. Hay un creyente cristiano verdaderamente nacido de Dios y uno que no es. El que no es y que juega a la iglesia y que juega a ser cristiano, pues amartigua su conciencia nada más, ¿verdad? ¿Cómo la amartigua? Pues va y se confiesa con un sacerdote, vaya a hacer penitencias, pensando que eso
va a expiar su pecado. Solamente amortigua la conciencia por un tiempo. Nosotros no, nosotros cuando hemos creído y depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, tenemos esa plena confianza. Dice Pablo ahí en Romanos 8, no recuerdo el pasaje, dice que los que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hechos hijos de Dios. No es que hagamos alarde, ¿verdad?, de que somos salvos porque ya no pecamos, no. No hacemos alarde de eso, sino que hacemos alarde de que Cristo, el sacrificio de Cristo me salvó, me rescató de una condición de vida, de muerte, perdón, pasé de muerte a vida. Mismo Señor Jesucristo le dice en Juan 5:24 o 34, creo que dice que el que cree en su palabra pasa de muerte, de un estado de muerte a vida, y no viene a condenación. Entonces, nosotros tenemos una nueva conciencia que ya no nos deja pecar. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos deleitamos ya en la justicia de Dios y no en el pecado. Pero evidentemente somos criaturas débiles que seguimos a la perfección. Y cuando pecamos, tenemos ese cargo de conciencia que decimos, bueno, Señor, te fallé, perdóname, y no solamente perdóname, sino también ayúdame a salir de esa condición. Como decía don Spurgeon, ¿verdad? La oveja puede caer en el fango, dice. Sí, sí puede caer, dice, pero solamente el puerquito se revuelca en él. Una persona que no ha sido regenerada, evidentemente se deleita en el pecado, ¿verdad? Se sigue deleitando en el pecado. Nosotros ya no rogamos por un perdón para librarnos de la condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no existe condenación. Ya no existe ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice la misma palabra. Entonces, ese perdón es porque hay una conciencia en nosotros que nos acusa y que no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar reconciliados, no reconciliándonos, o sea, porque ya hemos sido reconciliados con Cristo y no así para siempre. Romanos 5:1 dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ya se arregló el conflicto entre Dios y el hombre. Dios no se va a volver otra vez a enojar contigo y te va a volver a condenar. O sea, es una mala apreciación de lo que es Dios. Dios es inmutable. Dios te ama con amor eterno, le dijo Isaías, con amor eterno te ha amado, no te va a amar ahorita y te va a odiar mañana. Eso sería un Dios como andan diciendo ahí algunos locos, ¿no? Que es un Dios bipolar. Si Dios te ama ahorita, lo va a hacer eternamente. Dios no es mutable. Dios no es como nosotros que estamos enojados ahorita y mañana, digo, porque que amamos a nuestros hijos ahorita y mañana los odiamos. Si aún nosotros mismos, hermano Osman, nosotros mismos siendo malos, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Yo no voy a decir a mi hija, ¿sabes qué, hija? Ya no es hija mía porque acabas de portarte mal. Si nosotros siendo malos, con un amor imperfecto, tenemos un amor incondicional sobre nuestros hijos. Incondicional. O sea, haga lo que haga, yo lo voy a disciplinar evidentemente por su falta, pero eso no quita que yo lo deje de amar. Entonces sería muy aberrante, ¿no? Poner a Dios como que en un nivel inferior al hombre, ¿no? O sea, el amor de Dios es tan débil, tan bajo que ahorita te ama y mañana te va a odiar. No, esa es una mala apreciación de lo que es el amor de Dios. Dios no es mutable en sus atributos. Entonces vamos a seguir lo que dice René, vamos a seguir hablando de lo que dice René. Puesto que esos hijos son de la carne y sangre, Jesús también al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, solamente el poder. No quiere decir que ya el diablo ya no existe y que ya no está operando y que ya no está haciendo caer a los poco firmes en la fe, que esos son los que caen, que esos son los que viven en el mundo, que no conocen a Dios. Entonces dice, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, que es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que por medio a la muerte se pasan la vida como esclavos. Por eso en la carta de Gálatas dice, ya no regresen a la esclavitud. Miren cómo hace un sancocho de versículos. Lo que él está diciendo no tiene que ver nada con lo que está diciendo Gálatas. Gálatas es un libro que Pablo se enfoca directamente a los judaizantes. Pablo le dice a los creyentes de Galacia, dice, de la gracia os desligasteis. Pero no está hablando de no está diciendo nada de lo que René quiere decir. O sea, está diciéndole que se desligaron de la gracia, ¿por qué? Porque ellos habían recibido el evangelio por medio de la justificación, por medio de la gracia. Pero los galasias tenían este problema, que ellos querían otra vez, ¿cómo se dice? Querían otra vez justificarse cumpliendo la ley, circuncidándose.
Entonces fueron fascinados, dice Pablo, fueron fascinados a seguir otro evangelio, dice Pablo. No es que existe otro evangelio, sino que hay unos que lo pervierten, Gálatas 1:6 al 10. Entonces, fíjense cómo Renecito usa pasajes, pero ni siquiera entiende lo que se está diciendo. O sea, él liga y hace paralelismo de pasajes que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿no? Por una parte le está hablando de Satanás y usa Gálatas, que no tiene que ver nada con Satanás. Bueno, directamente tiene que ver más bien con los judíos, con los judaizantes que estaban imponiendo otra vez las normas de las leyes. Y entonces, por eso Pablo los exhorta, ¿verdad?, de que se vean desligado de ese evangelio para seguir un evangelio diferente. Entonces aquí vemos claramente cómo el amigo René pues no tiene ni idea de lo que relaciona los pasajes que da. Que el que obedece al pecado se hace esclavo del pecado. En la carta de Santiago, yo sé que me queda muy poco tiempo y va a haber refutaciones, pero es Santiago, capítulo 1, versículo 13, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra, lo seduce. El deseo concibe y da luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Ellos dicen que el diablo no mata, el diablo te mata. El diablo te mata, o sea, para él el diablo es el que hace el juicio, ¿no? Bueno, ese pasaje que está leyendo ni siquiera menciona al diablo, ¿no? Al contrario, el pasaje que él está leyendo dice que tú eres seducido por tus propias concupiscencias, propias. Y luego él termina diciendo que el diablo él es el que te hace pecar, o sea, ahí tenemos una falta terrible de comprensión, ¿verdad? O sea, no está poniendo atención a lo que lee. Ahora, el mismo Señor Jesucristo una vez le dijo a sus discípulos, no temas al que mata el cuerpo, dice, porque el alma no la puede tocar, dice. Aún Satanás no puede tocar el alma de las personas, o sea, bueno, las puede poseer en las almas de las personas inconversas, ¿verdad? Pero a modo así de hacer algo, estragos, no puede hacer nada, y mucho menos un hijo de Dios. El Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para zarandear a sus hijos, como el caso de Pedro. Entonces, René aquí muestra como que si el diablo fuera más poderoso, ¿no? Hasta cierto punto que Dios, o sea, el diablo te puede destruir y todo. Sí hay advertencias contra él, evidentemente, pero no es algo que digas depende tu vida espiritual de Satanás. Y ese mismo pasaje que le está leyendo dice que tus propias concupiscencias son las que te llevan a pecar. Nunca está mencionando en ese pasaje a Dios. Se fijan cómo ellos traen ideas preconcebidas en la cabeza e interpretan de esa manera tan errónea. Con el pecado, y el pecado representa al diablo. Por eso dice en el capítulo de Mateo, capítulo 5, versículo 25, mientras que vas de camino con tu hermano, ponte de acuerdo con él. No vaya a ser que el adversario, ¿quién es el adversario? El pecado, te entregue al juez y el juez te entregue a los guardias y te metan en la cárcel. Ahí ese diablo te va a acusar delante de Dios, como él mismo lo estaba diciendo ahorita. Fíjense lo que dice René. Ese juez te va a acusar delante de Dios. Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esto. Vamos a ver un pasaje que nos dice Dios respecto a esto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Romanos capítulo 8, versículo 33. Pablo nos dice de la siguiente manera, dice, a manera de pregunta, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? Dice René que el diablo es el que te acusa delante de Dios. Pero Pablo que está diciendo, ¿quién? Dice, o sea, ¿quién? La pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos de Dios. Primero que nada, aquí vemos una lección de Dios, escogidos de Dios. No dice a todos, dice escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica, es decir, si Dios eligió a esas personas para justificarlas, ¿habrá alguien mayor que Dios? Es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. ¿Habrá alguien mayor que Dios para poder enjuiciar a esos escogidos de Dios? Claro que no, porque Dios es el mismo que te está justificando. No hay nadie por encima de Dios que te pueda quitar esa justificación. ¿Por qué? Porque el mismo que te escogió, es el mismo que te está justificando. Y entonces Pablo por eso hace esta pregunta, para dejar claro que no hay nadie por encima de Dios que te pueda primero
quitar esa justificación. Tendría que ser el mismo Dios, el único ser que te quite esa justificación, pero sabemos que Dios no es bipolar, Dios es un ser inmutable. Si Dios ya te eligió y te escogió para justificación, ya no va a mutar su carácter y va a decir, ok, ahorita te justifico y mañana te condeno, ahorita te amo y mañana te aborrezco. Eso es una mala apreciación del Dios de la Biblia, es desconocer los atributos de Dios. Lo que Dios hace lo hace de una manera inmutable. Entonces, aquí a René le falta un poquito más palabra de Dios, ¿verdad? Porque él hace sus propias conjeturas y no ve todo el consejo bíblico. O sea, para René aquí el diablo es el que te condena, el que te justifica, el que te acusa con Dios. Pero Pablo lo dice claramente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás? No, no puede, porque Satanás no está por encima de Dios. Satanás no puede llegar al juicio diciendo, este hombre es pecador, o sea, yo lo condeno, no. Eso es una aberración, va a decir que Satanás tiene ese poder para condenarte. El único, por eso dice la palabra de Dios que temamos al que puede mandarnos al infierno, y ese es Dios, el juez supremo, no Satanás. Ya por último, ya casi va a terminar la exposición de René, y voy a cerrar con un pasaje muy, muy contundente, ¿verdad? Muy contundente con el tema que estamos tratando ahorita en este momento. Déjeme nada más lo busco, porque no recuerdo exactamente dónde está. El pasaje es, yo creo que muchos sí lo han leído, ¿no? Que dice el pasaje, está en Romanos, pero no recuerdo el pasaje. Que dice que nos separa el amor de Cristo. Otra interrogante que hace Pablo ahí, ¿no? Muy interesante. Pero eso lo voy a leer al último. Ya faltan como 30 segundos nada más para que acabe el video de la exposición de René. En el día del juicio, y él es el que te va a matar en ese día. ¿Cómo? Espiritualmente, y te va a llevar a la vida eternamente. Vas a estar como diciendo que el diablo mata en el presente. Vamos a ser liberados a través de la santidad, de la obediencia. Y al diablo en el capítulo 4 de versículo 1, pero no todo el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ya por último, al final de cuentas René solamente tocó sobre el tema que se estaba tocando, si Satanás puede derrotar a los hijos de Dios o Satanás fue vencido. Lo último que tocó en el último minuto fue sobre el tema. Lo demás, pues ya vimos que tocó justificación, arrepentimiento. Él puso como medios de salvación los sacramentos, el bautismo, la confesión sacerdotal, cosas totalmente antibíblicas, ¿no? Que no aparecen en la palabra de Dios. Y al final, solamente en su último minuto, él expuso una parte de lo que tenía que ver con el tema. Y según lo que vimos ahí en el último minuto, pues él pone a Satanás como que él es el que te va a enjuiciar, ¿no? Él es el que te va a matar, el que te va a destruir. Ya leímos ahí que dice Romanos 3, 8, 3, 33, dice Pablo que no puede haber alguien que te acuse delante de Dios porque Dios es el que te justifica. Pero ahí mismo en ese mismo pasaje, más adelantito, lo que dice Pablo, dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Ojo, no dice de mi amor hacia Dios, sino del amor de Cristo hacia mí o hacia la persona. Dice. Un amor que es inmutable, un amor que es eterno, un amor que no cambia, que no varía, que no tiene sombra de variación. Dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Y luego dice Pablo en pregunta, ¿tribulación? O sea, la tribulación de Dios puede separarnos del amor de Cristo de ninguna manera. Dice, o angustia, o persecución. Inclusive vemos nosotros a los mártires, ¿no? En los primeros siglos que parecía hecho adrede, ¿no? O sea, parecía contrario, que entre más perseguidos eran, la iglesia más crecía. O sea, lejos de que nos aparte del amor de Dios, la persecución pues a veces nos hace seguir más a Dios, ¿no? O hambre, ni el hambre. Pablo decía muchas veces que estaba encarcelado y que no comía, pero decía que todo lo soportaba por
todo lo soporto por Cristo, dice, o sea, por la fuerza que me da Cristo. O desnudez, o peligro, o espada, nada de eso nos separa. Y lo dice el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, o sea, antes de todo lo que he dicho, dice Pablo, en todas estas cosas, las que acaba de mencionar, somos más que vencedores, no somos derrotados por Satanás, somos más que vencedores por medio, aquí hay un medio, no dice por medio de lo que decía René, porque él decía, vencemos a Satanás si hacemos esto, si hacemos, no. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel, o sea, de Cristo, que nos amó. Yo no puedo decir que derroté, yo no puedo llegar al cielo diciendo, yo me salvé porque fui muy astuto, fui muy audaz, o sea, echándome los méritos a mí, ¿no? Porque yo sí derroté a Satanás, yo sí era muy obediente, yo sí cumplí las cosas que, no. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Ese es el medio por el cual nosotros somos más que vencedores. Yo no puedo vencer. Si Dios nos dejara solos con Satanás, así en un segundo nos destroza, hermanos. Así se las pongo, nos deshace, nos aniquila, hermanos, nos acaba. O sea, como creyente nos hace desviarnos y tropezar como si fuéramos ovejitas, ¿no? Como dice Pablo, ovejitas al matadero. O sea, no somos tan fuertes, hermanos, como para resistir a Satanás. Pero bendito Dios que estamos en las manos del pastor, ¿va? ¿A quién las arrebata de mis manos? ¿A quién? Si yo las cuido y mi padre las cuida, ¿a quién? Entonces tenemos que tener cuidado de caer en estos errores de René y de muchos de los católicos, de poner al diablo por encima de Dios. O sea, como si el diablo tuviera más preeminencia, ¿no? Que no. Hay que predicar al Dios poderoso, no al diablo poderoso. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro. Pablo, no estés seguro, Pablo. Tú no puedes hablar de seguridad de salvación, eso es de los calvinistas, eso es herejía. El diablo te puede derrotar, Pablo, de la tribulación tú te puedes ir para atrás, tú te puedes ir para atrás por el hambre, tú te puedes ir para atrás por el peligro, tú te puedes ir atrás del camino de Dios por la espada. Dice Pablo, versículo 38, por lo cual estoy seguro, seguridad de salvación, seguro. Eso para que no digan ustedes que esa es una doctrina de quién sabe quién, que la inventó fulanito quién sabe qué tiempo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, decir lo que está pasando ahorita, ni lo que vaya a venir en el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, es decir, nada, dice Pablo, nada, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos separa del amor de Dios. Nada de eso, nada, no hay cosa creada que te separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que René no solamente queda ampliamente refutado por la palabra de Dios, sino que está contradiciendo totalmente la Escritura. Bueno, hermanos, yo creo que con esto culmino. Saludos a todos. Al hermano Alfredo, a todos los que nos están viendo, a Wilfred. Ahí voy a dejar el video para los que quieran seguir viéndolo, pues ahí lo pueden repetir. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y pues me despido, hermanos en Cristo, amigos católicos. Saludos y bendiciones a todos.